Muy buenas compañeros docentes presentes. Mi nombre es Alex Johan Figueroa y en este presente trabajo yo vengo a exponer sobre lo que es el trabajo del mejoramiento genético en el cultivo de la papa, conocido como su nombre científico Solanum tuberoso. Aquí explicaremos un poco e indagaremos sobre lo que es el mejoramiento genético que se da en el cultivo de la papa, los métodos o metodologías a aplicar para su mejoramiento. Y de tal manera empezamos. Como introducción tenemos lo siguiente. El cultivo de la papa era conocido en América desde hace 10.500 años en cuanto a su domesticación y su cultivo. Originariamente data de la cordillera de los Andes en América del Sur, que repetitivamente o paulatinamente se ha entablado que se ha conocido entre los países de Bolivia y Perú. Pero hablando de esto, su localización exacta en cuanto se presentó este cultivo data entre las limitaciones geográficas de Bolivia y Perú. La planta de papa o patata, como se le conoce, fue descubierta por los españoles durante la conquista en este mismo lugar, en las limitaciones de ambos países, y llevada posteriormente a Europa. La papa podemos hablar que este es un cultivo herbáceo anual en su parte aérea, en su parte vegetativa, hojas, tallos, y perenne en cuanto a su tubérculo, a cuanto a su parte de la raíz. En nuestro país hablamos de que la papa es un cultivo que produce ingresos económicos a lo que es la parte central de nuestro país. Data de los departamentos en donde se produce mayormente el cultivo de papa es en La Paz, Francisco Morazán, Ocotepeque y Intibucá, dando plantaciones de siembra de 3.000 manzanas, en donde 4.000 productores se encargan de la producción de este cultivo. Objetivos a tratar. El primer objetivo es explicar la importancia que data el mejoramiento genético del cultivar de la papa. Según Van den Wiel y Sharp and Visser de 2009 a 2010, se distinguen dos grandes grupos de mejoramiento, el cual es el primero tradicional o convencional, del cual se refiere al cruzamiento de manera sexual de dos poblaciones, en donde posteriormente se hace una propagación clonal y una selección. Y luego tenemos el otro grupo que es el mejoramiento no tradicional, que considera nuevas técnicas. Este utiliza de manera directa o indirecta implicaciones que dan en cuanto a la modificación genética de poblaciones. Programa de mejoramiento genético en cultivo de papa. En este caso, entablaremos un poco lo que es el idiotipo. El idiotipo del mejoramiento genético se describe como la apariencia idealizada o el mejorador de una variedad o una combinación específica de características que se pueden postergar o interactuar en un determinado ambiente definido, que es lo que buscamos, la adaptación a ese determinado ambiente. En términos generales, el idiotipo de la papa debe poseer resistencia al tizón tardío, un virus bastante común en el cultivo, que se necesita una precocidad también, se requiere una precocidad menor a los 150 días, un alto rendimiento de mayor a 30 toneladas por hectárea. El tubérculo debe tener formas redondas alargadas con ojos superficiales de tamaño moderadamente mediano, de 60 a 90 gramos, por mucho 100 gramos. El color de su piel debe ser idónea, tanto la pluma debe ser de color amarillenta a blanca en algunas variedades. Ahora explicaremos lo que es los métodos de mejoramiento convencional. Primero que ellos es el método de selección clonal. Esta metodología consiste en sembrar clones de papa en 3 localidades o muchos más para definir sus características y su adaptabilidad en campo. Bueno, su procedimiento. Su aplicación es útil para ciertas fases de la producción de semilla. Es un método simple que conlleva un plazo de 4 a 5 años para obtener variedades. Podemos seleccionar un buen genotipo de este. Selección inicial. Este se requiere de la selección cuidadosa de especies o de plantas visualizadas en campo que conllevan las características que querramos. Luego va lo que conlleva una primera multiplicación, que esta conlleva en plan 2 métodos de iniciar. Lo primero, método de unidad de planta, en donde en esta se utilizan los tubérculos de todos los tubérculos de descendencia de una planta.
De cada planta se utilizan cada una de sus descendencias separadas entre sí en campo. Luego tenemos el método de unidad de tubérculo, en el cual se utiliza únicamente un tubérculo de una de las plantas seleccionadas para posteriormente tener su descendencia. La segunda multiplicación de los pones seleccionadas es de la primera. Se escogen para iniciar otro ciclo, siempre teniendo en cuenta que se utilizarán nada más solo las plantas superiores. La tercera multiplicación y la siguiente también conlleva el mismo método de empleo, que es igual a la primera. Puede ser o método de unidad de planta o método de unidad de tubérculo. Y en la multiplicación final es donde se abandona la identidad clonal de esta planta, ya que con ella conlleva a una mezcla de distintos fenotipos de clones. Cada una de sus características son entrejugadas, por lo cual obtenemos de esta manera eh, una nueva variedad, utilizando poblaciones clonales. ¿Cuáles son las limitaciones de esta selección? Bueno, la primera que todo es que posee un foco de infección para propagar enfermedades, debido a que en este caso mantenemos siempre aquella identidad o debilidad de tal variedad. No provee la diversidad genética y no garantiza la defensa contra las plagas y la adaptabilidad frente a climas rigurosos. La multiplicación de características a veces se propagan aquellas que son indeseables. Bueno, ahora es el momento del método de crianza genealógica o de pedigrí, el cual consiste en individuos dentro de familias los cuales se intercruzan para obtener así una variedad. El procedimiento de este método implica lo siguiente. El primero es la elección de parentales para rolar la complementación de caracteres favorables que decíamos. En este caso es el rendimiento a producir, la adaptabilidad de tal cultivo o el desarrollo en tal ámbito de área que se requiere. Luego tenemos lo que es la castración e hibridación. En este caso, la castración es utilizable y a la vez no, dependiendo de los criterios que tiene el mejorador. La hibridación es por autofecundación de poblaciones semejantemente o más que todo criollas. Y luego, posteriormente, tenemos lo que es una siembra masal de lo que es la primera generación filial que ocurre de la elección de los dos parentales criollas que se, que se adquieren. Luego vamos a la segunda generación filial, que es la siembra espaciada de individuos y su selección, ya recordando plantas superiores. De la generación filial, de las 3 a las 5, hay una siembra espaciada, una selección combinada entre y dentro de la familia, de las cuales a medida que las generaciones van avanzando, la heterogeneidad que hay entre generaciones va disminuyendo hasta haber una homogeneidad y una homocigosis completa. Las generaciones filial 6 y generación filial 7, la siembra ahora es espaciada entre líneas, condensa dentro de las líneas. Y por último, ya las generaciones filiales que corresponden a 8 a la 10, se realizan ensayos comparativos de rendimientos. Sobre estas, veamos lo que es la caracterización de cómo van dando ya las nuevas generaciones que vienen siendo nuevas variedades. Estas son ya conocidas como variedades o generaciones generarcas. Obtenidos los generarcas, se cultivan un año para comprobar su fijación de adaptabilidad. Si alguno de ellos muestra una fijación insuficiente, se elimina. Se hace por tanto una selección entre las familias o generarcas, como venía explicando. Aquí se muestra la imagen que para hacer una utilización de este tipo de método se hace con una selección basal que va de 2.000 a 5.000 plantas y de ellos sus superiores y se van dividiendo ese entre familias. Como pueden ver, las relaciones entre tres se hace esa selección, como venía explicando, luego en las 4, hasta que posteriormente tenemos a lo que son los últimos linajes de generaciones que ya vienen siendo generarcas. Limitaciones de las líneas de selección de pedigrí. En este conlleva un proceso muy largo que es aproximadamente de 12 años o hasta 15 por el transcurso de qué tan versátil o qué tan rigurosa es la selección. Es de muy alto costo. La selección no se realiza bajo densidad de cultivo. Aún así, ha sido muy eficiente para tener variedades de alto vigor genético. O sea, es una selección que no se realiza bajo aquella densidad de cultivo. O sea, puede ser
alto y requiere grandes extensiones de área. Bueno, ahora tocaremos sobre los temas que del método de mejoramiento no convencionales. El primero de ellos es el método dobles haploides, o también conocido como DH. Para obtener variedades en un corto lapso de tiempo, es utilizado mucho esta técnica, que es una tecnología que consiste en tres fases: inducción de haploidía in vivo o in vitro, a partir de una línea inductora, la cual esta línea inductora son cepas genéticamente alteradas que se cruzan con plantas, en este caso la planta de papa, para obtener no cromosomas diploides normales, sino que doblemente diploides. Luego tenemos lo que es la duplicación cromosómica con base de un fármaco llamado colchicina, que este es un duplicador cromosómico, es utilizado como tal, que a la vez es un inhibidor mitótico. Y por último tenemos lo que es la autofecundación para tener más semillas. O sea, es la misma autofecundación de estas mismas plantas que han sido inducidas de haploidía. Así que de esta manera tenemos unas variedades mucho más potentes, mucho más regenerativas que en comparación con otras. Pero como dijimos, este es un método de mejoramiento no convencional, o sea, que habla de mejoramiento genético. Limitaciones de este método. En cuanto a este método, las limitaciones que tenemos es que disminuye la viabilidad genética. Tiene alto costo de producción debido a que su utilización e implementación es en un laboratorio. Es necesario equipo y personal especializado. La utilización de productos químicos altamente tóxicos, ya que la colchicina es altamente cancerígena. ¿Y qué poblaciones se utilizan para este? Para este se utilizan poblaciones criollas que serán evolucionadas en un punto de vista genético. Este proceso tarda por mucho de 1 a 2 años para poder obtener una variedad. Fusión de protoplastos, en el cual este es un proceso bastante avanzado en cuanto a tecnología e innovación, en el cual de un protoplasto obtenemos un nuevo ser. En este caso, para el cultivo de papa, le practicaremos lo siguiente. Primero va la selección y aislamiento de material vegetal. En cuanto a la selección y el aislamiento de este material vegetal, hay criterios de los cuales para la clasificación del tipo de material que se quiere duplicar en este caso. En este caso tenemos que visualizar en el cultivo de papa, ver la flor que se quiere obtener de la planta, el tipo de crecimiento, el tipo de color de la pulpa, del tubérculo, el tamaño del tubérculo, el color del tubérculo son los criterios de selección y se aísla mediante cintas o marcadores moleculares. Luego tenemos el aislamiento del protoplasto. Para el aislamiento de los protoplastos se utilizan tres productos, el cual es la hemicelulosa, la pectinasa y la celulasa, para lo que es el aislamiento de este, ya que esto es porro en la pared vegetal, que es donde se encuentra estos protoplastos dentro de la pared celular. Regeneración a partir del protoplasto. La regeneración de los protoplastos es necesario para convertir lo que es esta pequeña célula en, en una planta, fusionándose ambas. Para ello utilizamos este producto, que es el 2,4-D, que es un sistemático hormonal para matar malezas, la ceatina, que este es una hormona de crecimiento de las citoquininas, y el PA, que es un ácido acético que ayuda en el crecimiento de las plantas. Luego, fijación de los protoplastos en un medio de cultivo. Para su posterior crecimiento y desarrollo, la fijación es utilizado en 3 compuestos mezclados, que es el etanol, el cloroformo y el ácido acético, en proporciones de 6:3:1. Y por último, la incubación sobre el número y la viabilidad de los protoplastos. La incubación se trata de la mezcla con la que tenemos estos protoplastos, y su viabilidad dependerá de la cantidad y sobre la planta sobre la cual hemos adquirido los materiales genéticos o los materiales vegetativos. Áreas de mejoramiento en papa. Los programas de mejoramiento pueden variar dependiendo de las demandas de las cadenas de comercio de este cultivo. Existen 3 puntos de vista en los cuales el mejoramiento se basa en el cultivo. El primero es el mejoramiento para resistencia a los factores bióticos, como venimos mencionando. El primero de ellos es
a las enfermedades fúngicas como el tizón tardío, Phytophthora infestans. Y luego también tenemos los patógenos del suelo, que en este tenemos a Rhizoctonia solani, Pectobacterium sp y Globopodera sp. A los virus más que todo que atacan este cultivo, el cual tenemos el PBY, que es conocido también como virus del mosaico severo de la papa, el PYBB, que es el virus del amarillamiento de las nervaduras de las hojas de la papa, y el PLRB, que es el amarillamiento, quiero decir, que es el virus del enrollamiento en las hojas de papa. El mejoramiento de resistencia a los factores abióticos, bajas temperaturas, déficit hídrico, bajos niveles de fertilidad y altas temperaturas. Mejoramiento para la calidad. En este hablamos de su consumo en fresco, cómo este producto es palatable a nuestra vista, cómo queremos obtener este producto. En este caso tenemos las preferencias de los consumidores y su biotificación genética, qué nutrientes aportan. Sus usos industriales, como sabemos, las papas fritas, sus hojuelas, entre otros productos, por su cantidad de almidón. Y de esta manera concluimos con una pequeña conclusión, que es la razón fundamental para encontrar los trabajos de mejoramiento genético. Más que todo en el cultivo de la papa se basa en que es uno de los tubérculos más imprescindibles para nuestra alimentación, ya que mayor parte de América Latina se nutre a base de este tubérculo, y que también de su capacidad adaptativa frente a las adversidades ambientales, que es la expansión de los cultivos del tercer mundo en el futuro serán de los suelos marginales. De por sí, nosotros son los que tenemos los suelos más sobreexplotados debido a que no sabemos cómo reutilizarlos o conservarlos. La agricultura comercial intensa, de modo que la adaptación y creación de nuevas especies que sean capaces de prosperar y desarrollarse serán el precursor para la próxima vida o la vida actual de la humanidad. Y de esta manera concluimos con el tema del mejoramiento genético en papa. Gracias.